Cordial saludo. En este tercer video de mis comentarios respecto del libro Biografía del Silencio del señor Pablo Dors, español él, vamos a comentar la tercera o cuarta afirmación que hace el autor sobre este libro respecto del importante y muy actual tema de la meditación, sobre lo que opino respecto de las afirmaciones hechas en un libro tan interesante y tan recomendado como ese. Y sin más, dice esta cuarta afirmación textualmente: la cantidad de experiencia y su intensidad solo sirve para aturdirnos. Repito, la cantidad de experiencia y su intensidad solo sirve para aturdirnos. Analizando esta cuarta frase del señor Dors, quiero manifestar que sí, yo creo que él tiene bastante razón. Cuando uno, como en este tipo de culturas, se dedica a experimentar tantas cosas y con tanta intensidad, no solo una, sino dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, pues lo único que hacemos es generar en nuestro cerebro aturdimiento. Estamos, creo yo, saturados de tantos estímulos que nosotros los humanos culturalmente producimos. Yo lo llamo ruido. La música a muy alto volumen, el sonido del timbre de un teléfono celular, por ejemplo, el sonido de las alarmas de los vehículos, el pito o claxon de los carros en la vía pública, perritos que ladran y ladran y ladran y el dueño o la persona encargada de estar con ese ser como si no fuera con él. La expresión a alto volumen, el hablar entonces a alto volumen, y no solamente el ya indicado de la música, los aviones que pasan, el que vende lo que sea y grita, además con megáfono o micrófono, que ya de por sí es un amplificador, y además de eso grita, y complementado con eso que el maestro budista vietnamita Thich Nhat Hanh, conocido como Thai también, llama la radio mental, ese pensar y pensar y pensar y estar rumiando permanentemente sobre lo que pasó, sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que puede ocurrir, que generalmente es sobre lo que ya pasó y no puedo ya hacer nada, sobre el presente, y en lugar de vivirlo malgasto el tiempo consumiendo en exceso o no en exceso sustancias que lo único que hacen es contaminar el organismo, peleando con las demás personas y todo ese ruido ya indicado, o inclusive a futuro con ese miedo a lo que puede suceder mucho más en esta época con esta emergencia sanitaria de hace ya 2 años largos. Como este libro trata, o el tema principal es la meditación, el silencio es connatural a la meditación. Entonces nuestra sociedad es totalmente contraria. Mientras quienes hablan de equilibrio en las emociones, de felicidad, de autorrealización, de conciencia plena en el momento presente, o lo que es lo mismo, mindfulness, defienden el silencio, la observación, percepción, observación, meditación, o también percepción con todos los sentidos de lo que ocurra adentro y afuera, la reflexión sobre ello, o contemplación, que es observar sin
poner a etiqueta alguna, que es muy connatural a la meditación, y luego sí la meditación simplemente para fluir con lo que ocurre. Entonces una persona que ha alcanzado altos niveles de autocontrol emocional, de autopercepción de esa naturaleza del ser, evita en lo posible hacer ruido innecesario. Cuando usted se lava los dientes, cuando usted come, cuando usted ve televisión, escucha radio, habla por celular, observa un video en cualquier red social, interactúa con otros, pues eso genera naturalmente también ruido, algo de sonido. Pero cuando eso ya se vuelve excesivo y el habla es a altísimo volumen, la música y etcétera, etcétera, pues eso ya comienza a generar no equilibrio, sino desequilibrio hacia arriba, es decir, mucha ansiedad. Dicen los estudios científicos que el ruido permanente y a alto volumen genera problemas emocionales, altera los nervios. Pero nuestra sociedad latinoamericana, de por sí fiestera, bulliciosa, lo que hace es precisamente contribuir no al equilibrio, sino al desequilibrio emocional. Entonces uno observa el rostro y el comportamiento, el resto del lenguaje corporal o no verbal en los demás, y uno nota esas caras de angustia, de miedo, de rabia, de frustración, de enojo, de tristeza, etc. Y esta cultura nuestra, nuestro medio, pues contribuye a que eso se fortalezca, permanezca e inclusive en algunas ocasiones permanezca o se incremente más bien. Entonces mi reflexión tiene que ver con la siguiente pregunta, además como coach o entrenador. ¿Está seguro que el ruido, el sonido que usted produce en su diario vivir es necesario, es absolutamente necesario en ese nivel? ¿Por qué hablar permanentemente a alto volumen? Yo puedo hacer el siguiente ejercicio, cuyo objetivo es entonces equilibrio emocional, y lo que ya he dicho, que eso incrementa los niveles de concentración, de memoria, de autocontrol de emociones, eleva entonces por el menor gasto energético el nivel de nuestro sistema de autoinmunidad o de defensa, y en consecuencia uno se enferma menos, y eso no son beneficios importantes del silencio y la meditación en sociedades como la nuestra, y más en esta época con la famosísima ya pandemia corona del coronavirus, el COVID-19. Pues yo creo que esto es importante. Entonces mi propuesta es, además de esa pregunta, si es necesario ese nivel excesivo de ruido o el habla porque sí. ¿Será que es necesario que eso que yo digo lo diga? ¿Me beneficia y beneficia en paz y en armonía a los demás? Pero el ejercicio es el siguiente: respire. Siempre recomendaré la respiración 3 veces lenta y profundamente para que lleve más oxígeno a su cerebro, y como ya lo he mencionado antes en videos anteriores, pues tenga más energía en su cerebro y logre ser mucho más efectivo en lo que hace. Una vez haga eso, comience a bajarle conscientemente el volumen a su tono y volumen de voz. Hágalo más pausado, hágalo más tranquilo, el suficiente volumen. Notará cómo se cansa menos, y la respuesta de su o sus interlocutores también le van a indicar si usted altera ese equilibrio, esa tranquilidad, esa armonía a su alrededor, o al contrario. ¿Qué tono de voz utiliza? Cuando es pausado y armonioso, rítmico, entonces usted se vuelve mucho más magnético, atrae personas, porque produce esa confianza, esa paz, esa comodidad, ese feeling con las demás personas. Las personas bulliciosas lo que hacen es alterar a los demás y producen entonces todo lo contrario, ya lo descrito en este
video en palabras anteriores. Haga ese ejercicio, se lo recomiendo. Y así con todo, camine más despacio, respire más despacio y más lenta y profundamente. Cuando lave un cuchillo, un tenedor, lave loza o lo que sea su actividad, hágalo más conscientemente, más trascendentemente, más bien centrando la atención exclusivamente en lo que está haciendo, y mi consejo es que lo disfrute y experimente, dése la oportunidad de expresar esas sensaciones táctiles, sonoras, visuales, olfativas, de gusto cuando esté comiendo en especial. Haga conciencia plena de lo que está haciendo, pero hágalo más despacio, solo concentrado en eso que está haciendo, sin pensar en sus problemas, sus miedos, el partido de fútbol, el problema que tengo con tal persona, o lo que tengo que pagar, o cómo me duele aquí, o me duele allá, o mi esposa igual, o mi compañero, mis hijos, nada de eso. Notará usted los beneficios de inmediato. Hasta aquí este video, 11 minutos más o menos 10 segundos. Muchas gracias por verlo y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.